Mamá me echó de casa a los 13 años, robó mi herencia y convenció a todos de que estaba estudiando en Alemania. 5 años después, obtuve justicia. Hola Reddit. Estoy escribiendo esto desde mi teléfono, así que disculpen si hay algún error de formato. He estado leyendo aquí por un tiempo y pensé que ya era hora de compartir mi propia historia. Prepárense, esto es duro. Yo, hombre de 19 años, tenía 12 cuando mi padre murió de un ataque al corazón. Él trabajaba mucho, no éramos ricos, pero era de esos hombres que siempre estaban presentes. Arreglaba cosas en la casa, me llevaba al mercadillo y se aseguraba de que tuviera mis propias herramientas, aunque yo no supiera para qué servía la mitad. Cuando murió, algo cambió en casa. Mi mamá, recuerdo que siempre estaba ausente, incluso antes de que papá muriera. Se perdía casi todos mis eventos escolares, se olvidaba de mis cumpleaños a menos que papá se lo recordara. Papá no sabía mucho de eso. Ella siempre actuaba diferente cuando él estaba, y como él trabajaba todo el tiempo, estaba demasiado ocupado para notar cómo me trataba en casa. Pero cuando mi padre murió, sentí que yo era el único que lo lloraba. Mamá no parecía estar triste por ello. Lloriqueaba y actuaba en las cenas familiares con nuestros parientes, pero en casa, yo sabía la verdad. Empezó a tratarme peor. Al principio eran cosas pequeñas, almuerzos olvidados, reuniones escolares a las que no asistía, nunca contestaba el teléfono. Pero empeoró rápido. Si hacía ruido, era una falta de respeto. Si me quedaba callado, la estaba ignorando. Se enojaba por cosas al azar, como la forma en que caminaba o si dejaba la luz del pasillo encendida demasiado tiempo. Una vez usé la última rebanada de pan y no me habló durante 2 días. Una mañana llegué 5 minutos tarde para bajar a desayunar y me derramó accidentalmente café caliente en el brazo. Me escondía las tareas escolares y luego gritaba sobre lo irresponsable que era. Empezó a tirar cosas que me había dado mi padre, diciendo que solo desordenaban la casa. Borraba mensajes de mis amigos del teléfono fijo y luego me decía que nadie había llamado. Cerraba con llave el refrigerador cuando se iba a trabajar para que no malgastara comida. Si me enfermaba, decía que fingía. Incluso me mandó a la escuela con fiebre de 38.8 grados Celsius. Luego vinieron los gritos, justo en mi cara, escupiéndome palabras como, igual que tu inútil padre. También me golpeaba, pero nunca donde la gente pudiera ver las marcas, por supuesto. Siempre en las costillas, la espalda, la parte superior de la cabeza, donde el cabello podía ocultar los moretones. Tenía esa costumbre de usar la parte de atrás del cepillo para el cabello. Decía que enseñaba mejores lecciones que la mano. Pero frente a la familia, era increíble. Hacía galletas para las fiestas, publicaba párrafos largos en Facebook sobre criar sola a un hijo y me abrazaba un poco demasiado fuerte cuando alguien más estaba mirando. Si siquiera pensaba en decir algo, me lanzaba esa mirada. Ya saben, esa cara de atrévete que tienen las mamás cuando quieren matarte con una sonrisa. Así que no dije nada. Nadie sospechaba nada. Papá había abierto un fondo universitario para mí, solo una cuenta de ahorros a mi nombre. Una vez me dijo, pase lo que pase, eso es para tu universidad. Ni un centavo antes de los 18 años. En ese entonces no entendía muy bien lo que significaba, pero se lo agradecía. Así que cuando cumplí 13, después de todo el abuso, mamá de repente empezó a actuar amable. Demasiado amable. Me preguntaba qué snacks me gustaban. Me dejaba ver películas que normalmente no me permitía, incluso hizo panqueques un sábado. Pensé que tal vez se sentía culpable, y siendo honesto, estaba feliz. Tal vez por fin tendría la oportunidad de sentirme querido por mi propia madre. Como niño en ese momento, era cuando más lo necesitaba. Sabía que no debía confiarme, pero una parte de mí quería creer. Tal vez estaba cambiando. Tal vez había imaginado lo peor. Entonces un día me dijo que quería que hiciéramos un pequeño viaje, solo los dos. Necesitamos tiempo juntos, dijo, para reconectarnos. Empacó una mochila para mí. Me dijo que no llevara mi teléfono porque no quería que me distrajera. No discutí. Estaba simplemente feliz de que ya no me gritara. Manejamos durante horas, saliendo de los límites de la ciudad hacia una zona polvorienta llena de estaciones de servicio antiguas y campos que parecían no haber sido tocados en años. Pregunté a dónde íbamos varias veces, pero solo decía, a un lugar tranquilo. Paramos en una gasolinera que parecía no haber visto clientes desde los años 80. Me dijo que bajara, que estirara las piernas.
Bajé con mi mochila y en el momento en que cerré la puerta, ella pisó el acelerador. No dijo una palabra, no miró atrás. Solo se fue. Me quedé ahí un minuto entero pensando que era una broma, que daría la vuelta, que tal vez fue a comprar comida. Pero pasaron 5 minutos, luego 10. Luego empezó a caer el sol. Tenía 13 años, en medio de la nada, una mochila, sin dinero, sin identificación, sin teléfono. Solo el sonido que se desvanecía de las llantas sobre la grava y la realización de que esto no había sido un error. No iba a regresar. Ni siquiera podía procesar lo que había pasado. Seguía pensando que debía haber alguna explicación. Tal vez volvería por mí. Tal vez tuvo un accidente. Tal vez me estaba poniendo a prueba. La verdad no me golpeó hasta horas después. Lo había planeado todo, el acto amable, el viaje, dejarme en medio de la nada. Necesitaba que yo desapareciera y se aseguró de que no tuviera forma de volver. Esa primera noche fue fría. Recuerdo eso más que nada. Estaba sentado en la acera frente a esa gasolinera tratando de entender qué acababa de pasar. Seguía pensando que tal vez era una prueba, como una de esas tácticas de crianza totalmente retorcidas. Endurecerlo o algo así. Recuerdo cómo me abrazaba fuerte a mí mismo, conteniendo las lágrimas, sin importar lo mal que me tratara, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Nadie vino. Nadie preguntó si estaba bien. El encargado de la gasolinera solo miró por la ventana y cerró la puerta con llave. Un verdadero amante de la gente, ese tipo. Caminé sin idea de a dónde iba. Terminé siguiendo la carretera hasta que encontré un pequeño restaurante junto a la autopista. El lugar parecía no haber actualizado el menú desde los años 70. Pregunté si estaban contratando. Probablemente parecía un perro callejero. La señora del mostrador solo dijo, ¿tienes papeles? Yo dije que no. Ella dijo, entonces no hay trabajo. Eso se convirtió en el tema de mi vida por un tiempo. La primera semana fue pura supervivencia. Dormí bajo un paso elevado la segunda noche. Descubrí muy rápido que otros sin techo no reciben a los niños con los brazos abiertos. Me echó un tipo con un carrito de supermercado que no paraba de gritar sobre territorio. Terminé durmiendo por turnos, 20 minutos despierto, 40 minutos dormido toda la noche. Durante las siguientes semanas, aprendí lo básico. Algunos sitios de construcción te dejaban barrer o cargar cosas si no dabas problemas. Un tipo me dejaba lavar sus herramientas cada tarde por 10 pesos. No hacía preguntas, solo señalaba cosas y gruñía. Yo respetaba eso. Mis lugares para dormir eran creativos. Rotaba entre los escalones de iglesias, lavanderías de 24 horas y una estación de autobuses que tenía una sola calefacción funcionando en pleno invierno. Consejo profesional: los armarios de los conserjes en las escuelas suelen estar sin llave y nadie los revisa hasta las 6 de la mañana. Aprendí a despertar temprano y desaparecer rápido. Una vez comí de un contenedor de basura de Taco Bell y encontré un Crunchwrap Supreme medio envuelto que todavía estaba caliente. Sin arrepentimientos. Fue lo mejor que comí en 2 semanas. Algunas noches sueño con patios de comida como si fueran restaurantes de 5 estrellas. Trabajé un tiempo en un desguace donde me pagaban con chatarra y escaleras raras. Otro tipo me hacía mover muebles de casas embargadas. Llegamos a una donde la familia aún estaba allí, llorando. Me dijo, no los mires, solo lleva el sofá. Renuncié al día siguiente. Sin escuela, sin dirección, solo seguía moviéndome. Te sorprendería cuánto tiempo puedes pasar desapercibido si mantienes la cabeza baja. A nadie le importa realmente el chico con sudadera que barre estacionamientos. El segundo año fue duro. Pasé por una fase en la que me convencí de que mi papá de alguna forma seguía vivo, como si todo esto fuera un malentendido y él aparecería con su vieja camioneta para llevarme a casa. Veía a hombres con complexiones parecidas caminando por la calle y los seguía por cuadras hasta que se giraban. No fueron mis momentos más orgullosos. Una vez me atraparon robando. No me enorgullece, pero tenía que hacerlo. Solo era un sándwich y una Gatorade de una gasolinera. El dueño me agarró del brazo con fuerza y me dijo que llamaría a la policía si volvía a verlo. Corrí 8 kilómetros ese día, mirando por encima del hombro todo el tiempo. No volví a esa parte de la ciudad durante meses. Encontré una casa de acogida que te dejaba dormir en el suelo si limpiabas los baños y no causabas problemas. Había un tipo llamado Snake, no es broma, que me enseñó a cocinar arroz usando una plancha de hotel.
Otro llamado Fad me decía que supermercados tiraban carne vencida el mismo día cada semana. Los lunes eran oro. En algún momento del tercer año, dejé de pensar en casa. Ya no me consideraba desaparecido, simplemente existía. Algunas personas tienen recuerdos de infancia, yo tenía listas de supervivencia. Estaba demasiado agotado para concentrarme en otra cosa, casi completamente sin esperanza. También tenía esta rutina en la que iba a la biblioteca pública cada miércoles, no para leer libros ni nada profundo, solo para usar su baño y darme un lavado real. Cerraba la puerta, me quedaba en ropa interior y me limpiaba con toallas de papel y jabón de manos. Una vez me encontró un conserje que solo suspiró y se fue. Creo que sabía lo que pasaba. Para el cuarto año, había llegado a una aceptación extraña. Construí un espacio detrás de un almacén abandonado donde guardaba un colchón que encontré en la acera y una caja de leche con mis cosas. Tenía una lona para cuando llovía. No era precisamente el programa de Anticreps, pero era mío. Empecé a pensar que tal vez esa sería mi vida de ahora en adelante. Luego conocí a mi amigo Tommy. Fue en un restaurante grasiento donde conseguí un trabajo de medio tiempo lavando platos, sin papeles. El gerente era un exconvicto quemado al que no le importaba quién fueras mientras te presentaras. Tommy era el tipo que volteaba panqueques y robaba papas fritas cuando el jefe no miraba. Se dio cuenta después de un par de semanas de que nunca me iba cuando terminaba mi turno. Me sentaba en el último asiento y fingía dormir hasta que alguien me pedía que me moviera. Una noche me dijo, ¿duermes aquí o estás embrujando el lugar? Me reí. Era la primera vez que lo hacía en mucho tiempo. Me dijo que podía dormir en su sofá. La renta es barata, bromeó, solo tienes que actuar como si no vieras el moho. No hice preguntas. Me mudé esa misma noche. No podía estar más agradecido. No era glamuroso, un apartamento de una habitación, la puerta del baño que no cerraba bien, televisor con un solo parlante funcionando, pero era cálido y era mío, más o menos. Pagaba la renta limpiando el lugar y arreglando lo que se rompiera. Una vez el fregadero explotó y usamos cinta adhesiva y una oración para evitar que inundara la cocina. Esa cinta aguantó 6 meses. Tommy nunca preguntó mucho sobre mi pasado, solo me dijo una vez, todos estamos huyendo de algo. No hace falta comparar notas. Tendría como 20 y tantos años. Tenía un hijo en algún lugar del que no hablaba. Ambos éramos fantasmas a nuestra manera. El sofá se convirtió en mi lugar. Algunas noches me acostaba allí e intentaba imaginar qué estaría haciendo mi mamá, se arrepentía o simplemente vivía su vida como si yo nunca hubiera existido. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para comprar un teléfono prepago, solo un aparatito barato con la pantalla agrietada, pero funcionaba. Configuré un correo electrónico y empecé a juntar piezas usando la biblioteca pública. Una noche, simplemente por aburrimiento, inicié sesión en Facebook. La misma cuenta que hice cuando tenía 11 años. Todavía tenía unos memes vergonzosos de Minecraft y una foto de perfil mía con una sudadera con capucha demasiado grande. Empecé a desplazarme, revisando a personas que solía conocer. Entonces la vi a ella, mi prima Eleanor, sonriendo, sosteniendo un cartel en algún evento benéfico, rodeada de gente de nuestro pueblo. Se veía exactamente igual. No se sentía real. Me quedé mirando la foto durante un minuto entero, como si mi cerebro no pudiera procesarla. Luego hice clic en agregar amigo y le envié un mensaje, soy yo. Estoy vivo. Ella respondió en 5 minutos. Al principio solo aparecieron 3 puntos, como si estuviera escribiendo, luego borrando, luego escribiendo otra vez. Se notaba que estaba confundida. Finalmente apareció un mensaje, esto no es gracioso. ¿Quién eres? Le respondí con algo que solo ella sabría, el nombre de mi viejo gato y aquella vez que ambos fuimos castigados por intentar calentar uvas congeladas en el microondas. Sí, éramos unos idiotas. 5 minutos después sonó mi teléfono. Estaba llorando antes de que siquiera dijera hola. Eleanor era lo más parecido que tenía a una hermana cuando crecíamos. Solía venir cada 2 fines de semana. Su mamá y la mía eran hermanas. Era del tipo de niñas que se aprendía los cumpleaños y realmente enviaba tarjetas. Nunca esperé volver a saber de ella. Me preguntó dónde estaba, solo le dije que estaba a salvo. Me rogó que nos viéramos, que iría a donde fuera sin hacer preguntas. Elegí un restaurante a medio camino entre su casa y donde yo vivía. Territorio neutral, un lugar público por si acaso.
Cuando entró, se quedó paralizada como si hubiera visto un fantasma. «Te ves mayor», fue lo primero que dijo. «Pues sí, la última vez que me viste tenía frenos y un corte de pelo tonto». Se sentó frente a mí y solo me miró por un rato. Ni siquiera pedimos comida. Creo que se le olvidó cómo hablar. Finalmente hice la pregunta obvia, ¿qué te dijo? Eleanor bajó la mirada y empezó a hablar como si leyera de un guión mal escrito. Dijo que te aceptaron en un programa de becas en Alemania, alguna escuela tecnológica prestigiosa. Dijo que era una gran oportunidad y que tu papá siempre soñó con que estudiaras en el extranjero. Nos dijo que querías mantenerte en privado y no querías hablar con nadie porque estabas enfocado. Yo estaba en shock. Tanto esfuerzo para una mentira. Entonces Eleanor continuó, nos mostró fotos de ti frente a algunos edificios antiguos. Dijo que eran de Berlín. Te veías algo extraño en ellas, pero pensamos que tal vez solo estabas cansado. Dijo que odiabas que te molestaran, así que no hicimos preguntas. Le pregunté de dónde salieron las fotos. Ella dijo que mi mamá las había conseguido a través del boletín de la escuela. Las mostraba en cada reunión familiar. Hablaba de lo orgullosa que estaba. Decía que te estabas convirtiendo en un joven admirable. Incluso mostró extractos bancarios falsos. Decía que te enviaba dinero cada mes para la renta. Por supuesto que lo hizo. Esa mujer no podía simplemente hacerme desaparecer. Tenía que construirme un maldito currículum también. Eleanor hizo una pausa y negó con la cabeza. No lo sabíamos. En serio, no teníamos razón para pensar que estaba mintiendo. Lloraba frente a todos cuando hablaba de ti. Decía que le dolía que no llamaras, que necesitabas espacio. Ella interpretó el papel perfectamente. Incluso hablaba de visitarte, pero decía que amablemente habías rechazado porque estabas demasiado ocupado. No solo me eliminó, me reescribió. Me convirtió en este hijo imaginario que vivía en el extranjero, que la hacía quedar bien y no molestaba a nadie. Eleanor levantó la vista, dijo que lo sentía, que debería haber notado que algo andaba mal. No la culpé. Yo también lo habría creído. Esa mujer mentía como si fuera su forma de respirar. Entonces, soltó la siguiente bomba, está casada ahora. Vive en Hillside. Se casó con un tipo llamado Doug. Tiene un negocio de jardinería. Actúa como si siempre hubiera sido así, una madre soltera fuerte que lo sacrificó todo. Muestra a todos sus fotos de boda como si fuera una historia de éxito. Claro que sí. Ella estaba viviendo la buena vida. Ya se había lavado las manos de mí y me había reemplazado con una mejor versión de mí en su pequeña historia. Eleanor dijo que empezó a sospechar el año pasado cuando le pidió a mi madre mi número y ella lo evadió. Ahí fue cuando comenzó a investigar, pero no encontró nada. Sin registros escolares, sin fotos de graduación, sin rastro real, solo fotos aleatorias y relatos que no cuadraban. Quería creerlo, dijo, pero no podía encontrarte en ninguna parte. Me senté ahí, dejando que todo me cayera encima. 5 años en el extranjero, 5 años de silencio explicados con documentos falsos y discursos llorosos. Mientras tanto, yo fregaba pisos de restaurante y dormía junto a un radiador roto. Eleanor sacó su teléfono y me mostró más fotos de reuniones familiares, las que me perdí. Mi madre sentada con el brazo alrededor de Doug, como si estuviera viviendo su mejor vida. Otra Navidad donde llevaba un collar elegante que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. Les dijo a todos que Doug estaba emocionado por conocerte cuando finalmente regresaras de tus estudios. Dijo que iban a trabajar juntos en su negocio, que él te estaba guardando un puesto. Cuanto más escuchaba, más enfermo me sentía. Eleanor extendió la mano por la mesa y agarró la mía. ¿Qué demonios pasó? Le conté lo del viaje en coche, la gasolinera, los años que siguieron. No entré en detalles sobre las peores partes, comer de los contenedores, las veces que me asaltaron, la noche en que me enfermé tanto que pensé que iba a morir en un callejón. Hay cosas que simplemente no le pones a otra persona sobre los hombros. Salimos del restaurante con un plan. Eleanor dijo que iría conmigo a hablar con su madre, mi tía, y contarle la verdad. También me ayudaría a contactar a mi tío, el único en la familia que alguna vez cuestionó la versión de mi madre, pero que fue silenciado rápidamente. Me prometió una cosa antes de que nos separáramos, vamos a arreglar esto. No vas a seguir borrado. Y así, ya no estaba solo. Una semana después de ese encuentro en el restaurante, estaba parado frente a la ferretería de mi tío.
Se veía exactamente igual que como la recordaba, salvo que la pintura estaba más desgastada y el cartel de abierto parpadeaba como si ya no tuviera ganas de seguir. Eleanor lo había organizado. Le dijo que alguien de su pasado quería hablar con él. No dijo quién, solo que era importante. Él salió, limpiándose las manos con un trapo, me miró una vez y se quedó congelado. Al principio no me reconoció, solo me miró como si le resultara familiar, pero sin ubicarme. Y de pronto lo comprendió, y su expresión cambió. «Tienes que estar bromeando», murmuró. Me llevó a la oficina de atrás sin charla superficial, solo un suspiro largo, como si por fin tuviera la respuesta a una pregunta que lo había molestado durante años. El tío Joseph no era del tipo emocional, retirado de la marina, siempre directo al grano. Sirvió 2 cafés, se sentó y me dijo que nunca creyó del todo la historia de mi madre, que nunca tuvo sentido que me fuera de repente a Europa sin una despedida adecuada, sin fotos en el aeropuerto y sin contacto alguno. Ella lo hizo quedar como un imbécil cada vez que preguntaba, lo llamó paranoico. Le dijo a la familia que estaba celoso del éxito de su hijo. Así que se retiró, dejó de asistir a reuniones familiares. Decía que todo se sentía falso. Pero aquí es donde se pone interesante. Él tenía algo que nadie más tenía, el testamento original. Resulta que mi papá le había dado una copia sellada antes de morir. Le dijo que era por si acaso, por si pasaba algo y él no estaba para asegurarse de que las cosas se hicieran como debían. Lo abrimos sobre su escritorio. Era simple. Mi padre me dejaba una cuenta de ahorros modesta a mi nombre. La casa debía transferirse a mí cuando cumpliera 18 y una pequeña póliza de seguro de vida con instrucciones de usar el dinero en un fondo universitario. El problema fue que mi mamá nunca mencionó el testamento a nadie. Le dijo a la familia que mi padre no había dejado nada y que todo pasó a su nombre por defecto. Afirmó que tuvo que vender la casa para pagar deudas y usar los ahorros para sobrevivir. Puras mentiras. El tío Joseph trató de cuestionarla una vez y ella lo cerró en seco. Amenazó con cortar relación. Dijo que se estaba metiendo donde no debía. Él no insistió. Pensó que tal vez no valía la pena, pero ahora estaba encendido. Me mostró una carpeta con antiguos estados financieros que ella le había enviado en su momento, intentando justificar sus gastos. Todo estaba mal. Nombres de instituciones que no existían, membretes sospechosos. Él lo había guardado todo por si acaso. Eleanor me ayudó a comenzar a reunir todo. Capturas de pantalla de los correos falsos que ella había enviado a la familia haciéndose pasar por mí, copias de los documentos falsificados del supuesto intercambio estudiantil. Hicimos búsqueda inversa de algunas imágenes, eran fotos de archivo en su mayoría. Registros bancarios que demostraban que la cuenta universitaria fue vaciada 2 meses después de que desaparecí. Registros de propiedad que mostraban que había vendido la casa 6 meses después por 80,000 pesos menos del valor de mercado, probablemente a un amigo o comprador falso. Descubrimos que ni siquiera necesitó falsificar mucho para acceder a todo eso, ya que yo era menor de edad en ese momento. Tenía control total como mi tutora legal. Nadie hizo preguntas cuando cerró cuentas o movió dinero. Lo único sospechoso era la velocidad con la que todo desapareció y los documentos falsos que usó para justificarlo ante la familia. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Joseph llamó a un viejo amigo de la Marina que ahora trabajaba en un bufete de abogados. El tipo vino un domingo, revisó todo durante 3 horas seguidas, tomando notas y haciendo preguntas. Al final, asintió y dijo, sí, con esto podemos trabajar. Explicó que, aunque algunas cosas que ella hizo eran técnicamente legales, ella era mi tutora. Después de todo, la combinación de abandono, engaño y mal uso de fondos específicamente designados en un testamento constituía un caso sólido. El hecho de que ella fabricara toda una historia sobre mi paradero en lugar de reportarme como desaparecido era la cereza del pastel. El abogado me preguntó si quería presentar cargos penales. Lo pensé. Una parte de mí quería verla esposada, su foto en el periódico local, todo el paquete, pero eso significaba investigaciones, entrevistas, tal vez incluso un juicio. Tendría que revivir todo pieza por pieza frente a extraños. Contarles cómo dormía en edificios abandonados y robaba comida para sobrevivir mientras ella publicaba actualizaciones falsas sobre mis estudios en el extranjero. No estaba listo para eso. No sabía si alguna vez lo estaría. Así que nos centramos en el dinero, la herencia, los fondos de la casa, lo que me correspondía desde el principio. Y para fin de mes, tenía una carpeta completa lista, el testamento real,
todo el rastro del encubrimiento, registros financieros y una declaración notariada de mi tío confirmando lo que mi padre le había dicho. No iba a ir a la policía todavía. Quería que ocurriera una conversación primero, con Doug, su nuevo esposo. Pensé que si ella le había mentido incluso la mitad de lo que le mintió a la familia, él merecía saber con quién se había casado. Y más importante aún, quería ser yo quien se lo dijera. Así que una vez que teníamos todo listo, le dije a Joseph que necesitaba hablar con Doug. Él no preguntó nada, solo dijo, yo manejo. Doug dirigía una empresa de jardinería en Hillside. Tenía una pequeña oficina, almacén y una flota de camiones de trabajo. Joseph conocía el lugar, había hecho negocios con ellos años atrás. Dijo que Doug era un tipo decente, directo, del tipo de persona que probablemente nunca se imaginó que su esposa llevaba una vida secreta. Entramos y pedimos hablar con él. 15 minutos después, Doug salió. Me presenté y le entregué una carpeta. Le dije mi nombre. Le dije que era el hijo de su esposa. Se mostró confundido, luego escéptico. No me molesté en explicarle nada. Solo le dije que leyera lo que había dentro y que no estaba allí para hacerle perder el tiempo. Tomó la carpeta, asintió y se fue. Eso fue todo. Sin escándalos. Salí del almacén y no miré atrás. Durante el camino de regreso, después de unos minutos de silencio, Joseph dijo, lo hiciste bien. Tu padre estaría orgulloso. No supe qué responder a eso. Solo miré por la ventana y vi pasar la ciudad. Si papá aún estuviera vivo, nada de esto habría pasado en primer lugar. 2 días después sucedió lo inevitable. Recibí un mensaje por Facebook de mi madre. No tengo idea de cómo consiguió mi número. En el momento en que vi su nombre en la pantalla, me congelé. Todos los recuerdos horribles de ella volvieron corriendo a mi mente. Ni siquiera esperó un hola. Eres un maldito mentiroso. Fue lo primero que dijo. Luego me llamó por todos los nombres posibles. Se burló de mí, sí, nunca cambia. ¿Crees que vas a obtener algo de mí? ¿Estás delirando? No respondí. No era necesario. Joseph y yo ya habíamos presentado la demanda esa misma mañana. Esta vez demandábamos la recuperación de la herencia restante más indemnización por daños. Todo estaba documentado, sus retiros, las comunicaciones falsificadas, su historia falsa de la beca, todo en blanco y negro. Legalmente había tenido acceso al dinero en ese entonces porque yo todavía era menor, pero no se suponía que se lo gastara todo y le mintiera a todo el mundo sobre mi paradero. Ese tipo de engaño tiene peso en la corte, especialmente cuando hay un testamento y una intención clara. Nuestro abogado lo llamó abuso financiero estratégico. No se trataba de emociones, se trataba de intención y encubrimiento, y los documentos lo demostraban todo. Ella no solo había accedido al dinero, había construido toda una narrativa falsa a su alrededor para disipar cualquier sospecha. Los mensajes siguieron llegando durante toda la noche. Primero amenazas, luego intentos de negociar y después esta especie de gaslighting extraño en el que trató de decir que yo me había escapado por mi cuenta y que ella había estado enferma de preocupación buscándome. Como si de alguna manera yo hubiera acabado en esa gasolinera en medio de la nada, completamente solo a los 13 años. Por la mañana, cambió a hacerse la víctima. Dijo que yo estaba tratando de arruinarle la vida, que no entendía lo difícil que la había tenido, que todo lo que hizo fue para protegerme. La bloqueé después de ese mensaje. Doug nunca me llamó, nunca me escribió, nunca volvió a aparecer. No hizo falta. Su silencio lo dijo todo. 3 días después, le entregaron formalmente la notificación de la demanda. Documentos oficiales entregados por un funcionario judicial en la puerta de su casa. La mamá de Eleanor, mi tía, me mantenía informado. Era la única que aún le tomaba las llamadas, y hasta eso se estaba acabando. Aparentemente una noche mi madre llamó llorando, pidiéndole prestado unos miles para cubrir los costos legales. Mi tía le dijo que no. Perdió también sus círculos sociales. El grupo de la iglesia la dejó. La junta de voluntariado comunitario la expulsó. Las mismas personas que solían comentar versículos bíblicos bajo sus selfies de Facebook dejaron de responderle. Su reputación en el pueblo se desplomó. Gente que solía invitarla a cenas de repente no recordaba su número. El club de lectura del que tanto presumía empezó a reunirse en una nueva ubicación sin decirle. El comité de padres al que presidía le envió una carta formal diciendo que sus servicios ya no eran necesarios. Trató de contraatacar.
Hizo publicaciones sobre ser perseguida y como siempre hay dos lados en cada historia. Nadie interactuó. Cuando eso no funcionó, intentó hacerse la víctima. Publicaciones sobre ser blanco de acoso y sugerencias sobre sus problemas de salud mental. Aún así, nada. Luego intentó enviar mensajes directos a los miembros de la familia tratando de ponerlos en mi contra. Ellos simplemente reenviaron las capturas de pantalla a nuestro abogado. Y el dinero, ahí fue donde realmente le dolió. La corte le ordenó pagar 78,000 pesos, una mezcla de la herencia que drenó, intereses parciales y daños. Le dieron un plan de pago estructurado y pusieron un gravamen sobre sus futuros ingresos. Si alguna vez vuelve a tener una propiedad a su nombre, será monitoreada. Cualquier movimiento financiero grande será reportado. Intentó declararse en bancarrota. No funcionó porque las deudas estaban ligadas a una sentencia civil basada en fraude y abuso. No eran exonerables, lo que básicamente significa que está atrapada con esa deuda. También tuvo que pagar 4,500 pesos en tasas judiciales y 7,000 pesos en honorarios legales de Doug como parte del fallo del divorcio. Además, le debe el reembolso del anillo de bodas y una remodelación de cocina de 9,000 pesos que pagó con mi fondo universitario. Al final de todo, se quedó sin casa, sin esposo, sin reputación y con más de 100,000 pesos en deudas. Y cada parte de eso fue culpa suya. Nunca volvió a intentar contactarme después de las amenazas por Facebook. Creo que se dio cuenta de que ya no había nada más que manipular. Su libreto ya no funcionaba. Escuché por medio de Eleanor que encontró un trabajo en un centro de llamadas en el condado vecino. Trabaja de noche, no habla con nadie. Al parecer se tiñó el cabello y ahora usa su segundo nombre como si intentara convertirse en otra persona. Alguien que no hizo lo que hizo. Típico de ella a estas alturas. Solía preguntarme si alguna vez pensaba en ese día en la gasolinera. Si alguna vez se preguntó qué me pasó después de que se fue conduciendo. Si alguna vez se sintió culpable, aunque fuera por un segundo. Pero la mayoría del tiempo ya no pienso en ella. Ya no. Por fin estoy convencido de que nunca fue una madre para mí. Unos meses después, me instalé en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No es de lujo, pero tiene calefacción real, una nevera que funciona y una cerradura que controlo yo. Joseph me ayudó a conseguir mi primer trabajo haciendo trabajos eléctricos ligeros. Eleanor viene de vez en cuando, trae juegos de mesa y bocadillos, como cuando éramos niños. No hablamos mucho del pasado, solo cosas normales, películas, sus clases en la universidad, videos tontos de internet. Se siente bien ser simplemente el primo de alguien otra vez. No una víctima, no un número de caso, solo familia. Recuperé mi nombre, recuperé mi rumbo y no olvidé a la única persona que me acogió cuando nadie más lo hizo. ¿Recuerdas a Tommy, el tipo del restaurante que me ofreció su sofá hace 5 años cuando no tenía nada más que una bolsa de basura y zapatos pegados con cinta? Lo llamé una noche, lo invité a cenar, le dije que viniera con hambre. Lo hizo. Le serví un plato, abrí una Coca-Cola fría y simplemente le dije, me tomó un tiempo. Él se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, pero pude notar que estaba sorprendido de que siquiera lo recordara. Nos sentamos a comer mientras en la televisión pasaba algún partido que ninguno de los dos estaba viendo. Me preguntó en qué andaba últimamente. Le conté sobre el trabajo, el apartamento, el acuerdo. Él solo sintió y dijo, bien por ti, hermano. Ya era hora de que algo te saliera bien. Hasta ahora salimos más seguido. Fue como el hermano mayor que nunca tuve. Y eso es todo. Así fueron las cosas por ahora. Fue duro, pero me enseñó una lección, muchas, para ser honesto. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Claro, pero pensándolo bien, las cosas estaban a mi favor desde el principio, solo que el proceso fue difícil. Un consejo sincero para quienes puedan estar pasando por algo similar, nunca te quedes callado. ¿Ves todo este desastre? No habría pasado si yo hubiera hablado, si le hubiera dicho a mi padre, a mi tío, a cualquiera. Pero tenía demasiado miedo. Pensaba que nadie podría ayudarme. Pero la realidad es que sí ayudan. Solo hace falta el valor de hablar y pedir ayuda. Edith, ya que muchos lo están preguntando, sí, estoy trabajando para obtener mi GED. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sus palabras significan mucho para mí, de verdad. Cuídense mucho, gente. Si esta historia les ha conmovido o si se sienten identificados con alguna parte de ella, por favor, no duden en dejar un comentario.
Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias. Y no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más historias de vida. Para ti es gratis y me ayuda mucho para seguir trayéndote historias.